Los momentos que se viven en medicina y en todo lo que tenga que ver con la salud son realmente fascinantes. Fascinantes por la sencilla razón de que todos los días se van agregando nuevos descubrimientos, se va sabiendo más cosas, pero también hay algo que tiene que ver con este progreso indefinido, que hay quienes se dedican a mirar para atrás también, mirar para atrás y descubrir cosas que evidentemente se olvidaron o que el negocio de la medicina lo fue tapando. Hay científicos que se dedican a estudiar eso, hacia atrás y hacia adelante. Es el caso de Ernesto Prieto Gratacós, que está acá con nosotros, que es un viejo conocido nuestro, pero que, digamos, tiene como una plataforma de lanzamiento diferente para todas estas técnicas, todo lo que realmente se está haciendo. Ernesto, vos estás tratando de hacer esa síntesis, lo que estábamos haciendo. Sí, ha sido una expresión de la teoría de sistemas, como diría mi padre, es de la integración permanente. Nuestro Instituto de Oncología Integrativa tiene esa premisa desde el punto de vista académico. O sea, nosotros constantemente revisamos la ciencia original, la ciencia fundamental, y mi función personalmente es transferirle a nuestros médicos de la manera más rápida posible programas accionables. Es decir, la ciencia fundamental, la ciencia básica, tiene un continuo, de hecho un crecimiento exponencial, pero eso tiene una brecha de unos 12 años y unos $1.000 millones para transferirse a la práctica clínica. Una de mis funciones en el centro específicas es acortar esa brecha entre la ciencia básica fundamental y la aplicación clínica. Después los médicos, que tienen la ardua tarea en la trinchera, hacen lo correspondiente. A ver, ¿qué es exactamente una terapia metabólica? La cantidad de recursos que hay para diferentes enfermedades viene creciendo, escalando de manera exponencial. Lo que nosotros hemos hecho es redescubrir en realidad el eje metabólico, en el caso del cáncer, no de las otras enfermedades, en esta conversación. En el caso del cáncer hemos redescubierto el hecho central, el efecto Warburg, que la célula cancerosa es un metabolizador obligado de glucosa, fermentándola, no respirando. Entonces, bioquímica básica, digamos, es una célula que se nutre de azúcar. Digamos, la sí, célula enferma necesita absolutamente, azúcar. sí. De hecho, a la célula sana también, pero en una mucha menor medida. Eso es muy técnico para explicarlo en este contexto, pero la cuestión es que la avidez, demostrada por la tomografía por emisión de positrones, la avidez de la célula cancerosa por el azúcar es algo así como 100 veces mayor que la avidez de la célula sana por el azúcar. Esto lo hemos repetido muchas veces, digamos, si un paciente con cáncer logra evitar cualquier tipo de ingesta de glucosa o azúcar, digamos, la célula se muere. Hay un punto. Lo primero que tiene que hacer es no incorporar ningún carbohidrato, o sea, ni glucosa ni sus precursores. Pero resulta que el hígado de la persona con una función hepática intacta, también produce glucosa. Ese proceso, eso se estudia en primer año de medicina, se llama gluconeogénesis, la formación de novo, la síntesis de novo de glucosa a partir de sustratos que no son carbohidratos como las grasas y las proteínas. Es de esta manera que tú tienes un primer escalón que es nutricional, es decir, hacer una dieta cetogénica, desprovista completamente de azúcares o sus precursores y limitada en calorías. Cuando vos hablas de dieta cetogénica, cuando uno googlea, en dietas aparece inmediatamente dieta cetogénica. Claro. ¿Qué es la dieta cetogénica exactamente? Bueno, ¿de dónde viene esto? Viene de un mecanismo evolutivamente muy antiguo, que es que el cuerpo, en ausencia de nutrientes de afuera, empieza a metabolizar sus propias reservas de grasa en principio, pero después proteínas estructurales, para convertirlas en energía de uso inmediato, agudo. ¿La dieta cetogénica cura? El espectro de cosas que puede tratar la dieta cetogénica es enorme. La curación o no va a depender de cuán profunda es la lesión y cuán disciplinada es la misión de la persona en hacerla. Por ejemplo, yo la descubrí, entró en mi mundo, entró en mi cabeza, en Cuba hace 28 años, en la neurología. Tú sabes que yo trabajé para Hilda Molina, en el Centro de Restauración Neurológica, y ahí usábamos la dieta cetogénica para la epilepsia de gran mal en niñitos refractaria a medicamentos. Y es tremendamente inhibitoria. ¿En adultos o en jóvenes? En ambas. Nosotros trabajamos específicamente en niños en esa parte, pero se usa en adultos también. Obviamente porque el cerebro, si tiene demasiada azúcar, tiene una reactividad mayor. Es decir, es muy interesante. Así que se puede usar también para no solo en problemas neurológicos. Caso de epilepsia con dieta cetogénica, ¿te lo revirtieron? Sí, específicamente, sí, de hecho era fuertemente inhibitorio, aún en el caso
de un fracaso farmacológico. Es muy interesante. Nosotros atendíamos dos clases de enfermedades degenerativas y enfermedades traumáticas, digamos, estáticas del sistema nervioso. Otras cosas se pueden atender con la dieta cetogénica. Nuestros médicos acá la usan sistemáticamente para tratar el síndrome metabólico, por supuesto la diabetes, la hipertensión, trastornos generales, oclusivos, muchas cosas. Pero ¿cómo funciona la dieta cetogénica? Dame 2 días de dieta cetogénica. 2 días es muy poco. Reconvertir... Una semana, pero digo, a ver cómo funcionaría. No digo que lo hagan 2 días. Pero digo, ¿qué no tenés que comer y qué tenés que comer? Bueno, técnicamente hay que eliminar absolutamente todos los carbohidratos de la dieta. Es decir, todos los azúcares y sus precursores. ¿Y qué podés comer? Carne, ¿no? Todo lo otro, el mundo animal y vegetal, todo lo que no produzca un aumento, un incremento de la glucosa. Los vegetales no tienen hidrato de carbono. Algunos sí y otros no. Por ejemplo, hay algunas verduras de hoja que tienen esencialmente fibra y agua, tienen celulosa obviamente, pero tienen muy poquitos carbohidratos. La cantidad máxima que se permite de carbohidratos es 10 gramos por día distribuidos, disimulados, moléculas disimuladas entre la fibra de los vegetales, ¿sí? El resto todo es esencialmente las mismas proteínas que uno iba a comer normalmente, pero la energía viene de las grasas. Sí, puede y debe comer grasa. Puede y debe comer grasa. O sea, es importante lo que has preguntado. La dieta animal. Sí, o vegetal adecuada. El problema es importante, como has mencionado, es que no es una dieta hiperproteica, es una dieta normoproteica cuya energía proviene de las grasas, no de las harinas y los azúcares. Ese es el principio. Lo que hemos visto de todas maneras en la práctica, porque esto es teórico, en la práctica no se produce cetosis fisiológica si no hay una restricción calórica. O sea que hay que no comer azúcares y comer poco en general, o comer menos o ayunar directamente. El ayuno terapéutico, tú sabes que yo soy un fanático del ayuno terapéutico, y que hemos reiniciado ese capítulo en la medicina moderna porque estaba perdido allá en la Biblia. 1 o 2 días por semana no comer. Por ejemplo. Pero vos lo podés hacer porque estás preparado para eso. Estamos genéticamente diseñados para ayunar. Si no, no habríamos resistido los 2.600 millones de años de evolución que llevaron sí, no siempre había comida. Claro, es más, lo más frecuente es que no hubiera comida. El organismo pendula entre la glucosis, el estado donde hay mucho azúcar en la sangre, y la cetosis, el estado donde hay cuerpos cetónicos pero no glucemia. Lo que hemos hecho es adaptar esa verdad antropológica, explotando. Nosotros, para entenderlo claramente, comiendo todos los días estamos traicionando nuestro propio organismo. De alguna manera sí, o sea, la comida porque nosotros estamos preparados para poder no comer 3 días seguidos o 4 días seguidos. Ayunar regularmente, sí. Es más, estamos preparados y estamos forzados a ello si queremos tener salud, porque paradójicamente lo que nos va a permitir ganar los años, las décadas que quedan entre 75 y 120 años de vida es modelar el sistema paleolítico de vida. Y obviamente tenemos un montón de cosas regenerativas, reconstructivas, que no tenía el hombre de las cavernas, la ingeniería alimentaria. Yo te diría que es un crimen no aprovechar todos los beneficios terapéuticos netos que da un régimen cetogénico. Digo régimen porque obviamente no es solo lo que está en el plato o lo que no está en el plato, sino lo que uno hace. Es decir, hay un coeficiente enorme de esfuerzo, yo le llamo el coeficiente de esfuerzo nutricional. Nosotros acá podemos pedir que nos traigan 7.000 calorías de comida, diciendo, chasqueando, mozo, y lo hacemos comúnmente. Y no hemos hecho ningún esfuerzo para obtenerlo, ningún esfuerzo físico. Para tener esas mismas calorías en condiciones primigenias, paleolíticas por así decir, había que hacer un enorme esfuerzo de cacería, forrajeo, recolección, digamos, cuerear los animales, hacer todo eso. Así que tenemos que considerar que el régimen cetogénico, el régimen paleolítico, es dieta y ejercicios. Infaltablemente hay que entrenar de manera profunda y sistemática, intensa y sistemática. Diciendo esto, automáticamente, quiera uno que no, aunque uno haga un régimen cetogénico por cuestiones estéticas, obviamente ahora tenemos que retomar el asunto del cáncer, obviamente, que es lo más precioso, de todas maneras va a tener beneficios neurológicos, vasculares, cardiovasculares, necesariamente va a tener una rehabilitación metabólica, si se quiere. Ese concepto es importante, la rehabilitación metabólica, solo por hacerlo. Pero vos decís, no perdamos de vista el tema del cáncer, que obviamente es parte de tu, digamos, de tu tarea de todos los días. ¿Cómo juega una dieta cetogénica en eso? Porque vos lo que decís, bueno, si la célula cancerosa o cancerígena no tiene azúcar o no tiene glucosa, se muere, o por lo menos le cuesta mucho sobrevivir. Claro, pero ¿cómo hacerlo?
O sea, es infinitamente más fácil enunciarlo que lograrlo. En la realidad, en la práctica biológica, clínica, lo que pasa es que el hígado corre a sustituir y a sintetizar la glucemia que no le está llegando por la vía del estómago, ¿no? Con lo cual nosotros tenemos que, después que uno pasa la barrera, entra en cetosis fisiológica, no la cetosis descompensada con acidosis del diabético descompensado. ¿Pero a cuántos días entra en cetosis? Y 3 días de restricción calórica son necesarios para entrar en cetosis franca, no medida en la orina, cetonemia, o sea, cetosis en sangre, en la sangre, no cetonuria, cetonemia. Lo interesante de esto es que una vez que uno ha pasado la barrera nutricional, aparece la barrera farmacológica. Uno tiene que poder reducir la gluconeogénesis hepática farmacológicamente. Nuestros médicos se esmeran en eso. Hay varios fármacos que hemos descubierto que se usaban para otras cosas y nosotros tenemos un uso, decimos, paraprescriptivo de otras drogas para bloquear la producción de azúcar en el hígado. Una vez tenido esto en cuenta, la célula cancerosa también puede adaptarse y usar otros sustratos que no son la glucosa, como la glutamina, que es un aminoácido, y es muy técnico para explicarlo acá, pero nosotros tenemos que bloquear también esos aspectos de la biología básica de las células. Y después entra el fascinante campo, que nosotros somos pioneros en el mundo en eso, en encontrar aquellos inhibidores enzimáticos de la célula cancerosa, inhibidores que no son lesivos para el cuerpo. Lo que hemos visto en esta rama de la medicina que iniciamos, que es la terapia metabólica del cáncer, es que es posible hacerlo de manera no tóxica. Cuando se detecta en mí, fines del año pasado, el problema que yo tenía en un pulmón, la insistencia de mi hijo, de la experiencia que él tenía de venir acá todas las semanas para hacer su tratamiento deportivo, digamos, siendo que se trataba de una clínica oncológica, me hizo tener la posibilidad de venir, hacer la consulta y conocer y desayunarme de sistemas, no solamente del sistema, sino de conceptos totalmente diferentes. Mi historia comenzó en el año 2013 debido a una cirugía de colon, donde se detectó que tenía un cáncer. A través de una amiga de la familia, llego al instituto con una esperanza tremenda de vida, porque en el año 2014 se demuestra que las células malignas pasaron al hígado. Pero realmente cuando llegué al instituto hablando con los profesionales, cambió el sentido de la situación, me dieron una esperanza, me dieron un deseo de vida. Empecé a aplicarme acá, mi cuerpo empezó a tomar y mi persona empezó a tomar otro sentido, gracias a Dios. Pasé por la segunda cirugía, que fue la cirugía de hígado. Gracias a Dios se extirpó todo lo que había que extirpar. Las vitaminas que me han aplicado me dieron nueva fuerza. He pasado por un proceso de quimio, que verdaderamente el tratamiento que he hecho acá me ha permitido soportar la quimio, porque mi estructura física no es justamente muy grande. Cualquier oncólogo hoy, después de una aplicación de quimioterapia, dice que uno puede comer lo que quiera. Y la realidad es que cuando uno ve acá y se da cuenta que no es así, porque precisamente las células malas se alimentan, entre otras cosas, de glucosa, uno se da cuenta que no puede comer lo que quiere, porque uno le está dando de comer a las células malas con eso. Entonces, cuando uno tiene un problema, rápidamente entiende que parte de esa solución es esto. Más allá de toda, hay una ingeniería de laboratorio que realmente me parece brillante. El cambio fue notorio en poco tiempo. Yo empecé el 21 de diciembre y al mes y medio ya tenía cambios notorios, que hoy los sigo manteniendo y mejorando. Desde tener un ganglio que está desaparecido en un 99% hasta se me fue la tos que tenía dificultades para respirar, puedo hacer gimnasia, puedo caminar, puedo subir
alturas como la altura de una cancha, que no lo podía hacer. Y yo, por indicación médica, me había hecho un PET para control, donde el PET había mostrado justamente que en el hígado apareció una mancha muy pequeña. Cuando hago la tomografía no registra la mancha. Y volvimos al cirujano porque era lo lógico. Y el cirujano me dice, mira, yo no la veo la mancha acá. Acá se ha podido demostrar que las células se alimentan de glucosa. ¿Qué es lo difícil de entender? No existe nada difícil de entender. Y es más, aún haciendo la dieta, no daña, porque en definitiva tampoco me perjudica, si no diera el efecto buscado en su totalidad, tampoco me perjudica. Y sin embargo, yo veo mucha gente acá que realmente tiene cambios, además de mi persona, cambios que me impresionan, que yo voy y se lo cuento a mi señora, a mis hijos, y la verdad, gratamente, ¿no? Me ilusionan también, porque quiere decir que uno, de alguna forma, también forma parte de esa mejora. Acabamos de ver estos testimonios. Estos testimonios, digamos, todos fueron por el mismo camino. Sí y no. Enfermedad a salud fueron por el mismo camino. Sí y no. El mapa general, el mapa conceptual general es el mismo para todos. Desde ese punto de vista, sí fueron por el mismo camino todos, en el sentido de que todos hicieron un abordaje, ese abordaje multidisciplinario que hacemos, que es el eje metabólico, el eje inmunológico. Nosotros, te acordás que tenemos las autovacunas estas inmunoespecíficas, que en su momento creó mi tío Miguel Gratacós, el doctor Gratacós de Lanús, allá en los años 60 y 70. La cuestión es que desde ese punto de vista no importa qué enfermedad sea. Puede ser cáncer de páncreas, de piel, mama, próstata, pulmón, colon, no importa. Una vez que decidimos que es cáncer porque es PET positivo, o sea, es positivo en la tomografía por emisión de positrones, ergo come mucha glucosa y glutamina, podemos abordar el inicio. Después lo que viene, y es muy individual, esto es muy diferente, es la caracterización, la tipificación metabólica y inmunológica del individuo. Obviamente, si además viene haciendo alguna forma de hormonoterapia, quimioterapia, cirugía, radioterapia, hay que adaptar, hay que rediseñar. Normalmente los pacientes vienen ya con un tratamiento, digamos. Tenemos de las dos cosas. No son excluyentes. No solo, bravo, no solo no son excluyentes, Chiche, sino que son intensamente sinérgicos. Es decir, cuando uno aborda, sostiene el sistema inmunológico con las autovacunas inmunoespecíficas, que se cultivan a partir del exudado del paciente mismo o de su biopsia, y incorpora el aspecto y controla el eje metabólico, todas las otras cosas que uno haga van a salir mejor. Sea cirugía, de hecho los cirujanos nos mandan los pacientes para que los preparemos, es un protocolo periquirúrgico, para que los preparemos para que sea exitosa la operación, lo más exitosa posible. Nosotros ya estamos hablando, y el nombre mismo del instituto lo revela, estamos hablando de una síntesis del conocimiento, de una oncología integrativa. Todo el conocimiento sirve a un eje único, y lo más interesante es que cuando uno tiene una perspectiva de integración, el todo es mayor que la suma de sus partes. Entonces, todo sale mejor. Te acordarás de ese criterio del índice terapéutico. El índice terapéutico es la medida, es un cociente, es la dosis letal media sobre la dosis terapéutica. Nosotros podemos, trabajando con el oncólogo de cabecera, incrementar la eficacia terapéutica de lo que sea que hace el paciente y bajar la toxicidad general del programa. Una cosa es importante, hay que entender, el público tiene que entender que la profesión del médico es muy delicada. Los médicos operan en un estrecho margen llamado protocolo, y siempre va a haber una fricción entre el paradigma que emerge y el antiguo. Y los médicos nos protegen de pseudociencias, nos protegen de chantadas, como dicen, es una palabra muy cómica esa, en Buenos Aires aprendí, nos protegen de aquellas cosas, de los medicastros, como se decía antes, en inglés se dice quack, ¿no? Aquel que pretende tener una cura que no tiene. En ese sentido, los médicos son una salvaguarda del paciente, nos protegen a nosotros, los civiles, los simples mortales, de las engañifas comunes en toda profesión. Pero acá son criminales. Nosotros operamos directamente, nuestros médicos, son oncólogos, son especialistas en nutrición, son especialistas son pediatras, son médicos convencionales,
pero de una flexibilidad mental que les permite incorporar más rápido que la media los nuevos paradigmas. No hay ninguna... La hipertermia que nosotros usamos, el uso del calor para tratar los tumores, está aprobada por la FDA desde 1984. Someterlo a un calor sistémico elevado. Puede ser hipertermia focal o sistémica, con una bañera de agua muy caliente. La temperatura sube hasta 41 grados del paciente, no del agua, y eso hace que los tumores empiecen a desnaturalizar sus proteínas. Técnicamente se produce, por si hay un médico mirando, una desnaturalización irreversible de las proteínas tumorales. Entonces quedan marcadas para el sistema inmune, ¿no? Así que nosotros no tenemos ninguna, no hay, en el Instituto de Oncología Integrativa simplemente no hay barreras. Considera que cada avance en la medicina fue primeramente opuesto. Por ejemplo, Sir Alexander Fleming, tardó 20 años en que aceptaran la penicilina. La quimioterapia, que ahora no es discutida en oncología convencional, aunque estamos tratando de optimizarla porque se tienen muchos defectos, la quimioterapia fue opuesta vigorosamente por los cirujanos y radiólogos Plutarco decía que todas las costumbres empezaron siendo vicios. Claro. Después obviamente se integran, ¿no? Claramente. Nuestra función, mi función en particular, es disolver esas barreras y acelerar el proceso de adopción de las nuevas tecnologías y los nuevos paradigmas en el seno de la práctica clínica, ¿no? ¿En qué otras aplicaciones se puede utilizar esta medicina? En todas. Mira, desde el punto de vista de la célula, llamémosle el capítulo más general de la biología celular molecular, o más exactamente la biología molecular de la célula, lo que vemos es que todas las funciones, todo lo que se mueve adentro y fuera de la célula, depende de la estructura de las moléculas que animan esa función. Si yo tengo una molécula que tiene una estructura exactamente a esta, y cambio un radical, altero una parte, automáticamente la función se perturba. Con lo cual yo puedo entonces, sobre la base de usar el diseño de las moléculas inteligentes, reparar todas las funciones de las células. La cuestión es que estamos progresivamente entendiendo más y más de la biología celular, ¿no? ¿La estamos entendiendo ahora, decir? Sí, ha sido un largo... No se ha investigado hasta ahora. ¿No? Sí, se ha investigado mucho, lo que pasa es que nuevamente ha habido mucho conocimiento, pero poca aplicación genuina. Esto empezó, yo te diría, la biología general pasó a ser biología de la célula, alrededor de los años 30, 40, empezó rápidamente porque no había ni microscopía electrónica, no veíamos mucho más allá. ¿Qué tiene que ver esto, y te hago una última pregunta, con la reparación celular? Se está utilizando mucho este concepto de la reparación celular. ¿Es realmente viable? Sí lo es, sí lo es. ¿Es viable? Absolutamente lo es. O sea, pero se puede alterar la célula, se puede alterar el ADN, se puede dar vuelta a todo eso, sí, ¿o no? Sí. Nosotros ya estamos empezando rápidamente a poner en práctica algunas técnicas de reparación de una parte del ADN que se llama los telómeros, es decir, la punta de los telómeros, tal y como la punta de los cordones de los zapatos, se acortan con cada duplicación celular. Eso supone un límite a la vida misma. O sea, el límite hoy día de la vida es, si no te mueres de nada, estás perfecto. El cáncer te va a matar en algún momento. No. Si no te mueres de nada, de ninguno. Simplemente hay un momento en que la célula no puede replicarse más porque ha acortado el extremo de la molécula del ADN, del código genético. Se gastó. Se acorta con cada... Ese extremo se llama telómero. Su reconstrucción depende... Los telómeros. Los telómeros. Con T. Su reparación depende de una enzima llamada telomerasa. Para los médicos que también es una transcriptasa inversa modificada. Cada célula nuestra tiene una información genética, una información contenida en una especie de polímero que es casi un plástico, el ADN si se quiere, donde tienes todas las recetas del libro de cocina. El problema es que el libro se va acortando, la molécula de ADN se acorta con cada replicación de las células y en cierto momento no puede replicarse más. Lo que impiden los telómeros en la punta es una copia inexacta del ADN. Por eso impide que se deshilachen los cordones del ADN. Entonces estamos ya viendo cosas concretas, con éxito concreto, para la elongación o protección del largo de los telómeros. Con lo cual es una terapia, decimos nosotros, matusalénica, ¿no? Para prolongar la vida dramáticamente. Las otras cosas que ya se pueden aplicar, basado en el diseño inteligente de moléculas, tienen que ver con la reparación del endotelio vascular, todas las cuestiones del infarto quedan atrás, la protección de los tejidos para que se reparen apropiadamente en condiciones de oxigenación, todo lo del cáncer quedaría atrás,
y la reparación de las neuronas, que tiene que ver con varios El problemas Alzheimer serios. que debería atrás. Alzheimer, Parkinson, demencia senil, demencia. etcétera. Claro. Vamos a poner un punto ahí. La idea era precisamente que usted, con estos testimonios, con el testimonio de Ernesto, con la dieta cetogénica, por ejemplo, viera que hay muchas maneras de abordar hoy un camino de la salud diferente para vivir mejor. Gracias por visitarnos.